Matecito de coca. Vamos a promulgar la nueva constitución política del Estado boliviano. Delante de ustedes, de cara al pueblo boliviano, no como antes, solo en el Congreso, bajo cuatro paredes. Aquí no tenemos nada que ocultar, es la transparencia. Eso es, hermanas y hermanos, la conciencia del pueblo boliviano para promulgar la nueva constitución. Con permiso de ustedes. Es su excelencia. El señor presidente constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, suscribe, promulga la nueva constitución política del Estado. En instantes más, su excelencia, el señor presidente constitucional de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, tomará el solemne juramento a nuestra nueva constitución política del Estado. Hermanas y hermanos de Bolivia, en este día histórico, proclamo promulgada la nueva constitución política del Estado boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva constitución política del Estado boliviano. Hola a todos, todas, todes. Estamos en un nuevo capítulo de Matecito de Coca. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente dentro y fuera del país que sigue la radio Causa Chuncoca. Yo soy Andrea Morales. Yo soy Kiara San Pablo. Y el día de hoy estamos festivas. Estamos festivas, estamos festejando, conmemorando, recordando a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene ya bastantes años de vida. No Está son cumpliendo muchos. 15 añitos. 15 añitos nuestro Estado Plurinacional. Y bueno, es un día muy muy importante para todos los bolivianos, bolivianas y para todo el mundo, porque somos el ejemplo para muchos países que Para todos son los países que plurinacionales, están... pero no se reconocen como tal, ¿no? Eso, para todos los países que están todavía luchándola para romper las cadenas impuestas por el colonialismo. Y hemos empezado con un fragmento de un discurso que es muy lindo. Es muy lindo porque es el día en el que el Evo promulga la nueva constitución, que ha sido un proceso muy jodido para Bolivia, porque es el proceso, porque no olvidemos que el Estado Plurinacional nace, digamos, de todo el proceso constituyente, que ha sido un proceso nunca antes visto en el país, porque ha sido el primer momento en el que realmente todas las caras, los sectores, los blancos, los negros, todos no, se han visto las caras en un lugar, se han obligado a verse las caras en un lugar que ha sido la Asamblea Constituyente, y concertar cosas y definir qué va a ser el país, ¿no? Y ahí se ha visto toda nuestra historia reflejada en toda la violencia que ha ocurrido, no nos olvidemos, para poder promulgarse la Constitución. Y después, porque teníamos a esta presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, que era una mujer de pollera, que ha sido la presidenta de la Asamblea Constituyente, y eso obviamente no le ha gustado a la parte blanqueada de Bolivia, no le ha gustado a la oligarquía cruceña, no le ha gustado a la parte, digamos, odiadora de indígenas, racista que tenemos en Bolivia. Pero iba contra todas las estructuras, ¿no? Porque mujer, indígena... Estamos Claro, hablando de aparte darle de un izquierda, y porque no es lo mismo, lo hemos hablado en algún otro programa contigo, André, no es lo mismo decir vamos a un indígena está en el poder, realmente, porque hablábamos de algunos otros presidentes, vicepresidentes que Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo, el mismo Barrientos, que hablaba quechua, digamos, no se autodenominaba como indígena y tampoco defendía estos intereses, pero con el Evo cambia pues eso, y cambia, se da la vuelta a la tortilla realmente en Bolivia, porque no solo es el saludo a la bandera como lo hacía el MNR a veces a los indígenas, o decir que
que se respetan a las mayorías, ¿no? Sino es realmente decir, voy a poner una mujer de pollera, de presidenta de la Asamblea Constituyente, y los blancos oligarcas van a verse obligados a respetarla, a escucharla, y están en igualdad de posiciones. Y es más, ni siquiera están en igualdad de posiciones. Lo que ha pasado también en la Constitución es que se ha tomado en cuenta que la población indígena del país, que la población empobrecida del país, y se ha reconocido los pueblos y naciones indígenas son la mayoría del país, y por lo tanto no puede seguir siendo, como también lo decía el Evo en el discurso, no puede seguir siendo esto, y lo decía justamente por eso poníamos ese primer fragmento. El Evo dice, vamos a promulgar esta constitución de cara al pueblo, no lo vamos a hacer entre cuatro paredes como se hacía antes, porque esto es transparente y es una constitución del pueblo. Y además que es una constitución que se ha aprobado por referéndum, por voto popular, no ha sido como, porque recordemos que hasta antes de esta constitución, claro, seguíamos teniendo un estado en el que las decisiones más importantes del país se tomaban en el Congreso, con obviamente un cuoteo previo que ya se había hecho, ¿no? Con el Ejecutivo. Y la gente no se enteraba de lo que hablaban, no se enteraba de las negociaciones, de cómo se hacía. Recordemos incluso que los presidentes se escogían en el Congreso. No, y aparte se escogían en el Congreso, pero ese Congreso no reflejaba la realidad de Bolivia, porque esto también cambia con la Constitución. En ese Congreso no habían, como hay ahora, un representante de, no sé, los pueblos aymaras, un representante según la cantidad de población que tenía cada departamento. Ahora respetamos un cupo para los pueblos indígenas, bueno, ya no es Congreso, es Asamblea ahora después de la Constitución, otro cambio que ha habido, pero respetamos ese cupo. Entonces realmente lo que era, digamos, el Congreso, que tiene que ser una suerte de representación de todos los ciudadanos, no lo era de los políticos de siempre, no había representación real de los pueblos indígenas, que como hemos visto en la mayoría de censos, desde la fundación de la República, los pueblos indígenas siempre han sido mayorías en este país, ¿no? Claro. Hay incluso algunas historias, ¿no?, que cuentan, y el mismo Evo Morales cuenta que cuando él llegó a ser diputado tenían una representación mínima en el legislativo, en general todos los pueblos indígenas originarios, y él cuenta que le pedían que se cambie de zapatos porque él iba con abarcas, y le decían que se tenía que vestir de manera apropiada para ese espacio. No, es que claro, era toda esa concepción de aquí somos los blancos de terno, los que vamos a decidir lo que pasa en el país. Y claro, digamos, en algún punto, para un poco lavarse la cara, como siguen haciendo los partidos de derecha, te ponían a un indígena, pero que no sé, vestido de terno, que finalmente no lograba nada, no representaba mucho, porque no estábamos hablando de una estructura, de un respeto real y reconocimiento real de los derechos de los pueblos indígenas. Y no solo de los pueblos indígenas, también de la gente históricamente desfavorecida, porque hablemos de antes del gobierno del Evo, antes de la Constitución, en los gobiernos neoliberales no era solo que se dejaba de lado a los pueblos indígenas o a las áreas rurales, no, se dejaba de lado a toda la gente trabajadora en general, ¿no? O sea, todos estos impuestazos, medidas neoliberales no eran, o sea, no era solo un tema de racismo, no era solo un tema de, digamos, odio a los indígenas o no dejar que la gente del área rural esté, sino era un tema de que no, o sea, lo manejaban los neoliberales y les importaba un carajo si la gente trabajadora de las ciudades, llámese clase media, no tenía nada, porque eso también era algo cierto. Y lo hemos hablado también la otra vez, esto de por qué la policía se había unido al pueblo en el momento de la guerra del gas, ¿no? Y también tenía relación con que había una medida que proponía un impuesto al salario que afectaba a todos, a todos, excepto a los grandes empresarios. Después afectaba a todos por igual. Claro, entonces ahí es que viene el discurso de nuestra antigua de Bolivia, de los políticos, o incluso hablar de una clase política, porque claro, antes sí era realmente así, que teníamos a la gente en el Congreso, que eran los mismos que luego eran presidentes, iban cambiando así, y eran los mismos y que eran los hijos. Parte de, y hay muchos estudios al respecto,
Hay un libro que justo yo estaba leyendo de Fernando Mayorga respecto a toda esta clase. Claro, hay primero una, digamos, clase empresarial que viene de inmigrantes de Europa y luego una nueva, los Doria Medina, por ejemplo, que es otro fenómeno. Pero bueno, el caso es que en el fondo todas estas familias, las mismas familias que estaban en el Congreso, eran las mismas familias de la antigua élite, eran las mismas familias que su papá, su abuelo era de la dictadura militar antes y que también poseían empresas, ¿no? Entonces, hablábamos ahí sí de una clase, de una élite, en el sentido de ser élite política y élite económica del Porque país. hablábamos incluso la otra vez que era similar a una monarquía, ¿no ve? Claro, exacto. Y recordemos, por ejemplo, o sea, todo quedaba en familia. Cuando Lydia Gayler asumió la presidencia interina del país, ¿quién le dio golpe de Estado? García Mesa. Y García Mesa era su sobrino lejano, tenía algún grado de parentesco con ella, ¿no? O sea, todo quedaba en familia. Es como cuando en una monarquía asume, qué sé yo, un conde y el sobrino que puede heredar, ¿no hereda, claro, por eso tienen condes justo las monarquías y duques, ¿no ve? Entonces como si el hijo del rey se muere, viene el duque. Sí, y entonces viene un sobrino lejano que resulta que era conde y es más o menos así se manejaba. O sea, suena raro, suena chistoso y hasta ilógico. Quizás para nosotros, al menos que ya no hemos vivido esas generaciones de golpe tras golpe de estado militar, solo hemos vivido el de Yanine Áñez, pero aún así son cosas que pasaban y que tenemos que acordarnos. Porque no están tan lejos tampoco, o sea, son cosas que ha vivido mi mamá, que ha vivido tu mamá. Claro, no es nada lejos, o sea... Una generación atrás ya había pasado, ¿no? Había pasado, no es algo de hace 100, 200 años. No, realmente no. Yo obviamente no me acuerdo, pero mira, cuando yo he nacido en 2001, entonces el 2001 justo ha sido toda la catástrofe, 2013, la guerra del agua, el liberalismo. El 2006 cuando ha subido el Evo yo tenía 5, por ejemplo. Entonces, no es que yo no, obviamente yo lo he vivido, no me acuerdo porque era una bebé de 2, 3 años, pero está aquí nomás, digamos, ¿no? Y yo que tengo 22, ¿me entiendes? O sea, la gente que tenga 30, 40 años sí también lo ha vivido, aunque a lo mejor no tan conscientemente. Pero es muy importante y quería ver la primera parte de la Constitución, que es justamente la más, digamos, innovadora y que es la que proclama al Estado como un Estado plurinacional, porque no olvidemos que se reconocen 36 naciones y pueblos indígenas en el país. Y eso es la pluralidad, ¿no? Porque he visto recientemente ahí que le preguntaban a funcionarios en un programa qué significa el Estado plurinacional, le preguntaban a policías y militares que se supone que deberían saber, tampoco podían definir lo que es el Estado plurinacional. Entonces creo que está bueno también que hagamos un repaso de qué significa que un Estado sea plurinacional, ¿no? Es muy importante. O sea, reconoce la pluralidad de naciones. Claro, porque aparte lo importante es eso, las naciones. Porque una cosa es decir, como también decían los neoliberales, bueno, existe gente que habla quechua, existe gente que habla aymara, existe, qué sé yo, gente que habla otras lenguas, pero no lo reconocen como una nación. Y una nación se reconoce por muchas cosas, se reconoce no solo porque tenga otro lenguaje, sino porque tiene otra manera de organizarse, otra cultura, otra cosmología, otras ideas, y en el mismo lenguaje se encierran muchas cosas, muchas cuestiones comunitarias. En aymara, por ejemplo, hay cuestiones que se dicen como no puedes decir yo he hecho esto sino nosotros, porque la comunidad se hace responsable de, por ejemplo, las malas acciones. Entonces no puedes, digamos, ignorar la forma de ver la vida, de organizarse de los pueblos, porque también eso es importante. No son, o sea, no es que hoy tú y yo, Andrea, decimos vamos a organizarnos de tal manera y lo hacemos, sino es una forma milenaria de organización que tiene que ver con cómo se organiza cada departamento. La cosmología de los aymaras tiene que ver con cómo funcionan los Andes, cómo se organizan los pueblos, la siembra, las carreteras, las familias, las juntas y todo eso, y eso no se reconocía, y el ser plurinacional es justamente reconocer estas formas de ver y de actuar, reconocer que son nuestras y actuar en función a ellas. Claro, es como vamos a organizar el Estado no solo según lo que piensen aquí la gente, que si yo, blanqueada de la ciudad, sino vamos a ver qué cree el pueblo aymara sobre esto, qué cree el pueblo ayoreo sobre esto,
y llegar a un consenso dentro de eso. Porque a eso se refiere en realidad. Un Estado plurinacional es aquel que reconoce y además incluye todas las naciones que involucran, digamos, a este Estado, a la construcción de este Estado, y además no solamente las está reconociendo, incluyendo, sino que todas coexisten en igualdad de condiciones. De eso se trata. Importante. Se trata de que, porque antes sí decían como que sí tenemos pueblos indígenas en Bolivia, como tú misma decías, Claro. y hablamos, no sé, de un Gonzalo Sánchez de Lozada, de un Tuto Quiroga, que hablaban de que sí existen, Claro. pero es como, ahí están, les vamos a dar algo de presupuesto, qué sé yo, pero no escuchamos sus voces, no son parte de el ente deliberativo que va a poner en la mesa estas uno de adorno en cuestiones. el Congreso, digamos, 1 o 2. Pero ahora existe sí una obligación de que cada uno tenga una representación, de que se escuche. Esos de los que se quejan los derechistas, ¿no? Que dentro del Congreso tiene que haber un representante Claro, de porque los pueblos indígenas y dicen, no, pero es que ¿por qué? Si no hay un representante de mi barrio, sí, digamos. no sé si te acuerdas o si se acuerdan quienes nos están escuchando, pero el 2019 salieron con su campaña de que en el área rural hay menos población y en el área urbana hay más población. Entonces, en su lógica es como si un voto del área rural valiera Me acuerdo. 5 votos del área urbana. Qué pendejada. Entonces, Es que ellos tienen justamente más. eso es lo que la Constitución hace, ¿no? La Constitución da vuelta a ese Estado republicano de derecha tradicional que coartaba los derechos a las mayorías. Intenta cambiar este modelo de Estado represor, de Estado, digamos, que solo sirve para la oligarquía, que solo sirve para la élite, y justamente por eso se establece que el área rural tiene que tener un peso, por más que tenga menos población, tiene que tener un peso, porque ¿qué pasa luego? Ahí hay una manipulación milenaria de nuestros gobernantes, de decir, hacer censos y siempre ignorar que la población del área rural tiene, o sea, que existe población en el área rural. Y obviamente lo que querían los gobernantes neoliberales era forzar a que toda la población del área rural desaparezca y venga a las ciudades, porque no querían que la gente esté en el área rural, ni siga con sus costumbres, ni nada, sino quería romper ese tejido, que es lo que hace también el MNR con la reforma agraria, ¿no? Intenta, se hace al bueno, pero rompe eso. Pero bueno, es importante ver que la Constitución establece varias cosas muy interesantes, muy importantes, no solamente el Estado plurinacional, sino luego del Estado plurinacional, como decíamos, ¿no? Como abarca las visiones de todos los pueblos de Bolivia, de todas las naciones de Bolivia, abarca cosas muy lindas también. Porque, por ejemplo, somos, no sé si la primera, pero una de las mejores constituciones que reconoce a la madre tierra como un sujeto de derechos. La y le primera. decimos así, madre tierra. Eso ya tiene que ver con la visión de los pueblos indígenas de Bolivia. Y la reconocemos como un sujeto de derecho. Entonces se puede hacer una denuncia a violaciones a la madre tierra porque es un sujeto de derecho. Cosa que antes de esta constitución, por ejemplo, no se podía. Y eso mucha gente no sabe en Bolivia, pero en Europa y en otros lugares que la gente de acá admira tanto, es muy admirada nuestra constitución política del Estado, precisamente porque, como tú dices, reconoce a la tierra como sujeto de derecho, reconoce al agua como sujeto de derecho. Y es lo que tú dices, que creo que hay que resaltarlo mucho, que son nuestros pueblos indígenas los que han tenido siempre la tradición del cuidado de la tierra, del cuidado del agua, todos los saberes ancestrales que teníamos desde antes de la colonización, que se han ido perdiendo, o se han tratado de perder, más bien no se han perdido, después de la colonización y gracias a estos gobernantes que mencionabas, Claro. y que con esta nueva constitución como que se le ha dado un nuevo impulso para que estén presentes, para que nos reconozcamos entre todos. Creo que es bien importante y lo deberíamos decir todo el tiempo porque mucha gente ya se ha olvidado. Sí, es súper importante porque es como realmente borrar todo ese estado opresor que había, o al menos la mayoría. Y por ejemplo, esto de la tierra como sujeto de derecho tiene mucho que ver con la visión de los pueblos, sobre todo del oriente de Bolivia, que ellos
No se me viene ahorita el nombre, pero tienen como nombres para los entes del bosque. Para ellos, por ejemplo, para muchos de estos pueblos, el río es un ente, es como una persona a la que se le debe respeto y también tienes como que agradarle para que te ayude, el río, el bosque, todas estas cosas. Entonces, y si lo enojas, te deja de dar, exactamente. Y también, por ejemplo, el bosque es un ser temido porque es medio malo, porque todos saben que en el bosque hay peligro, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es algo que realmente a mí me hace, ahora ver a Evo Morales me hace casi querer llorar porque es muy emotivo, se ve en su cara lo emotivo porque él sabe, es muy consciente que está cambiando el país para siempre. Porque ahora no podemos agarrar y decirles, aymaras, ayoreos, ustedes de repente ya no son nación, ya no tienen derechos, ya no van a poder estar en el parlamento, ya no vamos a poner las cosas en sus lenguas, ya no van a poder enseñar en el colegio en su lengua. No puedes, o sea, no puedes irte para atrás. Claro, sus propias formas de organización, porque esta constitución reconoce la democracia comunitaria también como una forma de organización. Exactamente, entonces esos derechos que ya estos pueblos han adquirido, que muchas personas han adquirido, ese darse la vuelta de ya no ser aymara y tener vergüenza de serlo o de hablar aymara, sino más bien sentirse orgulloso al respecto, recuperar tus raíces, tus tradiciones, más bien tener valor con, no sé, tu mamá y tus abuelos que te enseñaban ciertas cosas que antes eran vistas como negativas por, obviamente, el racismo, y ahora decir, no, qué útil, qué interesante es esto, está en la tele, se ve bien, se aprecia. Me parece un cambio genial, me parece que como el Evo lo decía, ya, o sea, esto está hecho y realmente no hay para atrás, o sea, luego vamos a ver lo que el Evo decía, ¿no?, al respecto, pero es para mí es en serio, para ver esas imágenes, aunque yo era bebé en ese tiempo, verlas ahora me da ganas de llorar realmente. Pero bueno, nos vamos a seguir corte hablando y seguimos con ahora. Matecito de coca. Bueno, estamos de vuelta en Matecito de Coca, hoy hablando sobre y festejando, conmemorando nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo nuevamente a todos los que nos escuchan por nuestra casa Radio Causachu Coca. Y bueno, estábamos escuchando el discurso del día en que se promulga la Constitución de Evo Morales. Queríamos escuchar otro fragmento que nos parece importante. Pero también, hermanas y hermanos, debo decirles, y el pueblo boliviano sabe, algunos grupos permanentemente intentaron sacarme del palacio. Y ustedes saben, algunos grupos permanentemente intentaron matarme. Ahora quiero decirles, pueden sacarme del palacio, pueden matarme. Misión cumplida por la refundación de una nueva Bolivia unida. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, mientras el destino me acompañe, seguiremos trabajando por la unidad, por la igualdad, por la dignidad. Qué lindo esto, realmente dan ganas de llorar, porque aparte, ¿sabes qué amo? Que es como que dice, me pueden matar si quieren, pero misión cumplida. Hemos refundado el Estado. Ya lo hicimos. Es justamente lo que hablábamos antes del corte, ¿no, André? De decir, ya no puedes agarrar y a todos los derechos que les has dado, a todas las personas que nunca los han tenido en Bolivia, nunca en su vida. O sea, realmente yo he hablado y hay videos y hay entrevistas, muchas mujeres de Pollera, mucha gente del área rural, que no podían ni siquiera permitirse ir a la plaza central de su ciudad porque los insultaban, que no podía permitirse entrar a un restaurante porque lo sacaban, que no podía permitirse vestirse como quería vestirse. No podían hacer compras en el supermercado, no podían viajar en avión. O sea, era tremendo. Creo que ahorita los jóvenes, digamos, qué sé yo, la gente de mi edad, la gente más joven sobre todo, no se da cuenta lo profundo, lo importante.
pero qué jodido era tener esa realidad, incluso dentro de la realidad de migración. Yo todavía lo he vivido, qué sé yo, tener compañeros de colegio, tener compañeros de lo que sea cuando era niña, que realmente no querían que nadie vea a su mamá o a su papá, porque, qué sé yo, su mamá era una mujer de pollera, o su papá no hablaba bien español, hablaba aymara, qué sé yo. Entonces eso era un motivo de vergüenza. Imagínate qué grave vivir en un país donde tú realmente te sientas avergonzado de tu mamá, te sientas avergonzado de tu abuela y te sientas mal contigo mismo y se justifique desde el Estado que alguien te pueda venir a decir que eres un indio de mierda o que alguien te pueda venir a sacar del lugar que sea. Por eso es tan importante y por eso realmente, no sé, me estoy conteniendo un poquito las lágrimas de escuchar lo que decía el Evo, ¿no? Además, es tan bonito esto, es tan lindo. Yo creo que es además recordar y entender el hecho de que, primero que a inicios de los 2000 todavía vivíamos en una república. Siglo XXI ya. Siglo 2001 seguíamos en una república. Por un lado, y por el otro, algo que a mí igual me mueve mucho es el entender que la mayoría de la población boliviana no tenía derechos, o sea, no era reconocida, el Estado no tenía la capacidad de darle protección como ciudadanos bolivianos a toda la población boliviana. Y me acuerdo que he hablado mucho con la comunidad boliviana en Argentina, y hay historias que son muy tristes de personas que se han ido antes del 2000, antes de la nueva Constitución Política del Estado, antes del 2003, muchos de ellos y muchas de ellas, y que cuando llegaron a Argentina no tenían ni siquiera una cédula de identidad, no tenían una nacionalidad, no eran reconocidos por su estado, porque en el área rural era bien difícil que puedan acceder a tener una cédula de identidad. Y la gente del área rural estaba acostumbrada a no tener un carnet, a no tener una cédula de identidad, lo que significaba que si se morían no había registro. Si se enfermaban, no había registro. Si tenían un hijo, no había registro. Y no podían hacerse atender aquí por nada si tuvieran una emergencia sanitaria tampoco. Porque obviamente en tiempo neoliberal tampoco tenían hospitales cercanos, ¿no? Y las condiciones, claro, no había educación tampoco, no había escuelas públicas en el área rural en la cantidad que hay ahora. Porque ni siquiera había un registro, ¿no? No había registro. Y creo que es bien importante dimensionar esto porque, bueno, lo que yo he hablado con estas personas... ¿Por qué la votación en Argentina, de bolivianos en Argentina, siempre es tan contundente en respaldo al movimiento del socialismo? Y hay gente que dice, no, es que los argentinos hacen fraude, no sé qué macanas, ¿no? Porque no entienden. Pero la gran masa que ha migrado, porque Argentina es el país con mayor cantidad de migrantes bolivianos, que salían en tiempos neoliberales porque no había condiciones dignas de vida acá, y estaban en una condición tan precaria que realmente tenían que salir del país y se iban lo más cerca posible, entonces iban a los países vecinos y se iban a Argentina y empezaban a trabajar allá. Conozco una compañera que ha sido muy combativa durante el golpe de Estado, ha estado ahí haciendo vigilias en el consulado de Bolivia en Argentina, y ella me contaba que llegó y empezó a vender refresco de moconchinchi en la calle. ¿Y que por qué lo quieren tanto al Evo? Dice, porque nosotros éramos discriminados y no la pasábamos muy bien acá. Generábamos algo de plata y podíamos mandar, pero no podíamos realmente sentirnos sujetos de derecho tampoco. Claro. Y cuando Evo Morales asume la presidencia, cuando se promulga esta nueva constitución política del Estado, cuando se funda el Estado Plurinacional de Bolivia, y también gracias a que el gobierno en Argentina en ese entonces estaba en manos de Néstor Kirchner, se hacen los vínculos necesarios para lograr carnetizar a esta población en Argentina. Entonces, la gente que había migrado también logró tener la nacionalidad boliviana. Y logró poder atenderse, por ejemplo, en salud, claro, porque conseguir educación en Argentina. Gracias a eso, gracias a poder haber obtenido una cédula de identidad boliviana, han podido empezar a tramitar su doble ciudadanía con la Argentina. Claro. Porque si no tenías una cédula boliviana, si no estás reconocido en tu país, ¿cómo inicias tu trámite en otro país? No se puede.
Claro. Entonces, gracias a esto también se ha podido brindarle derechos y extender derechos a la Toda población esa migrante. gente que realmente ni los tenía, ni tenía. Qué básico es, y ahora no nos imaginamos eso porque hemos vivido tantos años del gobierno del Evo, ¿no? Pero qué grave y qué básico es decir, ni siquiera tenían un carnet, o sea, ni siquiera estaban registrados en el Estado como ciudadanos. Eso era parte también de la movida de los neoliberales para decir, tenemos menos indígenas de los que realmente teníamos, tenemos menos gente en el área rural de la que realmente teníamos, porque hasta el censo que se hace en el gobierno del Evo realmente no se dimensiona, porque no eran censos bien hechos, y eran censos donde se manipulaban los datos, y históricamente siempre ha pasado, porque antes en los censos de los primeros tiempos de la República era como que ponían indígenas y no sé qué, y había otro grueso de no identificados, que obviamente eran indígenas, pero para bajar y decir que no éramos un país indígena, le bajaban. Lo mismo en otras maneras han seguido haciendo hasta el último censo que se ha hecho en el gobierno del Evo. Pero es súper importante eso, y es súper importante, creo, este primer paso tan grande hacia, porque este discurso del Evo era en 2009, este paso tan grande hacia realmente reconocernos y tener una autoestima como país, porque en Bolivia hay un problema de autoestima realmente por toda nuestra historia. Hasta ahora mucha gente, qué sé yo, en Argentina, en otros países, se siente mal de decir soy boliviano, porque siempre en Bolivia hemos cargado con este estigma de pensar que lo indígena es malo, y como siempre, porque, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Vos vienes a Bolivia, a la ciudad que vengas, y te vas a dar cuenta que no somos, pues, no sé, Italia, ¿me entiendes? Se nos nota en nuestras caras que somos, pues, indígenas, que somos andinos, que somos amazónicos, porque lo somos. Y somos los dueños de estas tierras. Y ¿no? somos No tenemos los dueños. por qué vernos Obviamente, como, pero ¿sabes lo como que Europa? pasaba? Lo que pasaba, y hasta ahora sigue pasando, es que nos da vergüenza, porque se nos ha metido demasiado en el cerebro. O sea, si hasta hace, no sé si hasta el 2005... tú, por ser una mujer de pollera, no podías ni siquiera ir al supermercado. Tenías que bancarte que plata más, plata menos, te digan que eras una mierda, que eras una ladrona, que eras todos los insultos del mundo. Es muy jodido como cambiar ese chip, pero creo que realmente desde el gobierno del Evo, y eso ha sido el significado de la Constitución, lo hemos cambiado mucho. Si bien hay gente muy racista, ya no puedes... No, pero esta Constitución te da, también abre la puerta a leyes como la 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, claro. Que ya te da a ti el derecho de denunciar si eres sujeto de discriminación. Hemos tenido que llegar a tener una ley para que la gente deje de discriminar, Eso porque era muy muy grave. normal, o sea, Pero estaba súper naturalizado. de esta ley viene, por ejemplo, este tema de que todos los lugares públicos, restaurantes, lo que sea, supermercados, tienen que tener esto que tienen todos pegados en Bolivia de todos somos iguales ante la ley. Y aquí hay una cosa chistosa que alguna vez comentábamos con algunos amigos, que es como, algunos dicen, qué tontera que pongan eso, ¿no? Pero por algo lo tienen que poner. A ti no te tienen que poner un letrero en la calle de camine con los ojos abiertos, porque tú sabes que lo tienes que hacer. Pero por algo tienen que poner ese letrero en todos los lugares, porque en Bolivia no falta ese problema de identidad generado en toda nuestra gente, de mucha gente, como yo siempre digo, blanqueada, que se define su propia autoestima personal en función a yo no soy como estos masistas, porque también el tema, y ahí luego hablaremos en otro programa más a fondo, el masista se ha convertido en el sinónimo de indio justamente a raíz de esta constitución, de este avance en los derechos, ¿no? Pero esta autoestima de mucha gente, No, eso claro. es un problema bien complicado, porque yo veo en mucha población boliviana que se va debatiendo en esto, entre soy indígena, no lo soy, si soy más indígena, soy más masista o no lo soy, porque al final en 2019 veíamos cosas que a mí me parecían muy, muy locas, muy surreales, pero que hay que analizarlas, ¿no?
no hay que solo reírnos de ella o verlo con odio. En mi colegio, por ejemplo, pasaba, yo tenía un compañero que decía, no, es que el Evo se tiene que ir porque su gobierno adora la tierra, y yo estaba justamente en la promoción en 2019, su gobierno adora la tierra, que es puros indígenas y demás, y yo me burlaba de él y le decía, amigo, tu abuela es de pollera, tu piel es como la de cualquier persona de los Andes, tus rasgos igual. Tú no me puedes venir a decir que el gobierno del Evo está mal porque es un gobierno de indígenas. O sea, ¿cuál es el gobierno que tú quieres? Yo me burlaba a este chico, por ejemplo, y le decía, hola, Ario, porque es un tema de identidad muy jodido que tú ves a gente... Históricamente se ha visto que existen estos comportamientos, ¿no? ¿Qué es el caporal? Que es el baile estrella para muchos, ¿no? Especialmente aquí en La Paz, mucha gente blanqueada le encanta bailar caporal porque siente es que el baile de los jailones, pero cocha igual, ¿no? ¿qué significa históricamente, no? Es el baile que era de los capataces. ¿Y los capataces quiénes eran? Eran los indígenas que se vendían a los españoles y azotaban a sus propios hermanos para tener cierto estatus. Entonces eran como que los jefes, digamos, dentro de un grupo, claro, pero seguían siendo sublevados ante los españoles. Eran los que se iban a arrodillar al español y luego, cuando el español no estaba, azotaban a sus hermanos. Y por eso se hace el caporal para justamente criticar esto. Pero bien que lo has mencionado, André, porque es literal lo mismo, y lo mismo que ha pasado, yo he visto sobre todo en 2019, pero antes también, o sea, yo veía mucha gente que en serio así, sabes que te veo tu cara, amigo, amiga, y se nota que eres boliviano, ¿no? Entonces, y era gente que andaba insultando a otra gente diciéndole, sabes que eres un indio de mierda, cuando sus mamás, sus abuelas han sufrido esa misma discriminación. Es como, no sé, salen nuevas generaciones que empiezan a vivir en la ciudad, que qué sé yo, se creerán más que sus abuelos, que sus padres, y de repente se suben a esto de decir, yo quiero ser más, es esto aspiracional, ¿no? Decir, yo quiero ser más, yo tengo más plata, yo vivo en la ciudad, entonces yo no soy lo mismo que esta gente y puedo discriminarlos. Y al discriminarlos me siento mejor, porque siento que estoy más arriba. Y ese es un problema bien jodido en Bolivia. Es un problema que seguimos teniendo, que seguimos arrastrando, y como yo digo, me parece un problema de autoestima. Y cuando uno tiene problemas de autoestima, sea como país, sea como persona, es porque tiene problemas de identidades, porque no sabes quién eres. Y cuando no sabes quién eres, es que tienes que odiar al otro, porque tienes que decir, yo soy mejor por lo que sea, pero soy mejor. ¿No ve? Entonces yo creo que es un problema. Hay un libro bien interesante así para recomendar, que es Identidades Asesinas, de Amin Maalouf, que creo que es antropólogo. Y justamente habla de los conflictos en el mundo, de las guerras en el mundo, que tienen que ver con este tema de la identidad de los pueblos. Alguna vez hemos hablado del tema de Palestina y de los países árabes, que lo que los sostiene y permite que ellos estén resistiendo de una manera tan organizada a un ataque sistemático tan violento que están sufriendo durante tantos años, también tiene que ver con que ellos realmente valoran mucho su identidad. Ellos están súper orgullosos de ser árabes. De tener esa religión, de tener esa tierra, esa cultura. Y tantos ataques que les hacen, además de que son machistas, retrógrados, bla, 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 bla. Claro, porque el latino no es machista. Seguramente, y los católicos menos, ¿no ves? Pero bueno, o sea, eso es súper importante, yo creo, y creo que la Constitución es el primer paso que realmente ha cambiado mucho eso. Yo hablando con muchas personas, sobre todo personas mayores que han tenido esa conciencia de esa discriminación, me decían, antes no veías a mujeres de pollera entrando a ciertos espacios donde estaba, digamos, la gente blanqueada, y mirándolos a los ojos, hasta siempre era como estar, y también algo que me contaba mi mamá, es que antes yo no recuerdo haber visto eso, claro, porque ya, mis años conscientes son los años del Evo, ¿no? Pero las mujeres de pollera cuando entraban a lugares, no sé, al banco, a lugares así, cuando les dejaban o le hacían lío, ellas siempre, aunque hubiera sillas para sentarse, se sentaban en el piso. Eso es lo que me contaba mi mamá. Es que es muy doloroso, ¿no?
igual mi tía es profesora y Ujú. me contaba que antes de la Constitución, antes del Evo, algo que ella le dejó así como que le hizo mucho ruido, entró a Apoyos Copacabana de Calacoto. Ujú. Era de Calacoto. Bueno, va a entrar a Apoyos Copacabana, que recién estaba como que empezando a ser muy próspero el negocio, y entraron dos adolescentes que eran muy humildes, Ujú. ¿no? Que se notaba que eran muy humildes, y dice que entraron mirando hacia el suelo y se compraron así como que unas papitas, porque tampoco tenían muchos recursos, y se salieron y comieron afuera, Ah, claro. porque no tenían esa libertad de poder realmente, o sea, entrar a un restaurante y comprarte algo y comer ahí. Es algo básico. es jodido porque lo que tú dices, lo que nos cuentan nuestras mamás, nuestras tías, y hemos logrado ver también una parte. Es jodido porque es como sentirte mal de quién eres. O sea, es sentirte, o sea, desde que naciste ya no eres suficiente. Porque naciste en el campo o porque tu familia es tu familia, ya no eres suficiente. Y ese es un problema muy jodido. Cambiarse los apellidos, porque era muy normal hasta, Cambiarse los apellidos. Y hasta ahora antes de sigue los 90. pasando. ¿Sabes ¿Sigue qué? pasando? ¿Sabes que yo el otro día estaba chismeando ahí con mis compañeros de la universidad? Mira, yo estudio sociología, que tú dices, es una carrera bien progre, es la gente que estudia la sociedad, ¿no veo? O sea, no te imaginas que estas cosas pasen. Yo tengo compañeras o sea, que por ejemplo, en las reuniones de Meet, su primer apellido es, qué sé yo, Quispe, Mamani, estos apellidos clásicos, y no lo ponen el segundo, ponen otro, porque se avergüenzan, aún el día de hoy, de sus apellidos. Y te digo, estudiando sociología, que estudiamos descolonización y todas estas cosas. Entonces, no es que ha dejado de pasar. Es un tema muy jodido y es un tema que trae muchos problemas, porque por un lado, la gente que es excesivamente racista, la gente que ha estado golpeando a mujeres de pollera en la calle el 2019, que ha estado diciendo que el Evo que gobierna para la tierra, que es un narcotraficante, que es un malo, que es un indio de tal, es gente, para mí, que tiene problemas de autoestima y que tiene problemas de identidad. Porque si tú asumes que estás en un país que tiene tantas nacionalidades y te sientes... Mira, yo no te voy a decir, André, puta, yo soy 100% aymara porque yo no me he criado con la cultura, pero sé que tengo parte de aymara porque mil cosas que nosotros hacemos como bolivianos, al menos como paseños, tienen mucho que ver con los aymaras, aunque yo hable poco aymara, digamos, ¿no? Pero asumir eso es muy jodido para mucha gente. Y es como... Es más fácil, como en cualquier relación personal, hasta en relaciones de pareja. Si tú no tienes una identidad definida, una buena autoestima, vas a ser violento con el otro. O vas a ser sujeto a sufrir violencia. O vas a ser sujeto a sufrir violencia. Y es lo que pasa en nuestro país. Hay gente que se siente menos por su color de piel, por su apellido, porque algún día le han dicho, no, tú pareces indígena, yo soy blanco y tú eres peor que yo. Y también hay gente que no quiere, y hay dos caras de la moneda. Hay mucha gente que ha sufrido mucha discriminación y luego se da la vuelta y dice, ya no quiero sufrirla más, pero mi manera de no sufrir más discriminación es discriminar yo, sí, digamos, que es la mayoría de los pititas. Es el camino más fácil, quizás el menos consciente, en el que menos tienes que tú romper con esquemas. Exactamente. Pero bueno, vamos al corte. A seguir hablando luego del corte. Estamos de regreso en nuestro último segmento de Matecito de Coca. El día de hoy estamos hablando del Estado plurinacional, de la importancia de recordar qué significa vivir en un Estado plurinacional y lo importante que ha sido refundar el Estado desde el 2019, lo importante que desde ha sido... 2009, perdón. También. Lo importante que ha sido que nosotros podamos reconocernos como un Estado plurinacional, que podamos reconocer a todas las naciones de nuestro país. Sí, justamente quería aquí leer, hay como un prólogo que se hace en la nueva Constitución que lo escribe Evo, que creo que resume todo esto, y es bien lindo porque es muy de él y muy lo que él sentía, y dice, su título es "Para que nunca más seamos excluidos", ¿no? Es muy lindo. Históricamente, Bolivia se ha construido a partir de la exclusión de los pueblos indígenas. Es por eso que en el marco de las transformaciones profundas y democráticas nos hemos propuesto cambiar esta situación injusta.
Todos quienes nacimos en Bolivia somos originarios de esta tierra. Eso es súper importante, obviamente cuando hablamos casi nadie cree eso, ¿no? Algunos somos originarios milenarios y otros son originarios contemporáneos. Eso es súper importante como procesar estas ideas que nunca se habían dicho, ¿no? El problema es que los originarios milenarios somos muchos pero pobres y los originarios contemporáneos son pocos pero ricos. Mediante esta nueva constitución política queremos que todos los originarios bolivianos seamos iguales. Eso estamos buscando, sin racismo ni discriminación. Hoy, con la nueva constitución política del Estado, tenemos la oportunidad histórica de cerrarle las puertas al racismo, a la discriminación y a la exclusión, empezando a construir un Estado plurinacional, intercultural y auténticamente democrático que se funde en la pluralidad cultural de nuestra patria. Para construir una Bolivia más justa necesitamos un golpe de timón de fondo y en esa tarea los pueblos indígenas nos señalan la ruta que debemos seguir. La nueva Constitución establece que en el nuevo modelo del país los pueblos indígenas tendrán una profunda participación civil, política y económica, para que nunca más seamos excluidos. Antes, las hermanas y hermanos quechos, aymaras, guaraníes y otros hermanos de tierras bajas no podíamos entrar al palacio. No podíamos entrar a la Plaza Murillo, no podíamos caminar en las aceras, en las ciudades importantes. Ese es el pasado de los pueblos indígenas en Bolivia y en Latinoamérica. Ahora los pueblos indígenas somos uno de los pilares fundamentales de un nuevo país. Estoy convencido de que la nueva constitución política del Estado tiene que pasar del papel a la realidad. Esto es súper importante, ¿no? Para que nuestros conocimientos y nuestra participación nos ayuden a construir un nuevo futuro de esperanza para todos. ¿Quién, sino los pueblos indígenas, podemos señalar el rumbo de estos cambios para la preservación de la naturaleza, para distribuir equitativamente los beneficios de los recursos naturales y de los territorios que habitamos ancestralmente? Sé que no es fácil el cambio cuando un sector extremadamente poderoso tiene que renunciar a sus privilegios. Vivimos un constante sabotaje porque estamos acabando con los privilegios para que todos podamos vivir bien y no mejor que nuestros semejantes. Sé que el cambio es muy difícil, pero tengo absoluta confianza en las bolivianas y bolivianos, en su capacidad de razonar, de aprender de sus errores, de recuperar sus raíces y de cambiar para forjar un país justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico. Me parece súper importante todo lo que aquí dice Leo, porque más o menos ha resumido lo que veníamos hablando. Y es muy realista, porque también habla de recuperar las raíces, porque en el paradigma, digamos, del eurocentrismo, del admirar a Estados Unidos, del admirar a Europa, del admirar a los blancos, siempre va a haber un problema. O sea, no es que nosotros podamos agarrar y decir, de repente somos un Estado europeo católico y todos somos iguales. ¿Por qué no? Porque el racismo siempre va a estar ahí, o sea, siempre va a venir un blanco que te diga soy más blanco que vos y tú eres un mierda, digamos, ¿no? O sea, eso siempre va a existir. Por eso es tan importante recuperar las raíces, ver por qué eres como eres, ver por qué tu cultura funciona así. Las mismas maneras de pensar. Y valorarte, ¿no? No claro. tiene absolutamente de malo. Incluso si lo vemos desde un punto de vista ya más biológico y hasta de supervivencia, claro. La piel morena es mucho más resistente. Por tanto es superior en el sentido de que es para qué puede mucho más fácilmente sobrevivir en condiciones extremas. Un europeo viene acá y se hace bolsa su piel en una semana, su estómago igual se va en un día. Podemos nosotros sobrevivir a la altura, o sea, tenemos un montón de cosas, claro, de las que yo creo que las cosas así, o sea, y porque sentirnos orgullosos. Porque uno tiene, no sé, ojos más oscuros, ojos más claros, es más alto. En La Paz siempre hay estudios de que tenemos, por ejemplo, las costillas como más anchas, porque necesitamos más oxígeno en los Andes, por ejemplo. Todas estas razones de que uno sea como es, son razones súper interesantes, biológicas, para sobrevivir en tu entorno. Y además, o sea, aquí en La Paz ser blanco es un despropósito, claro. Y digamos. Yo creo que son cosas de las que tenemos que más bien nosotros sentirnos orgullosos, no solamente aceptarlo como una cruz, ¿no ves? Sino realmente sentirte bien con eso. Ahí hay un tema de estereotipos muy grave. Porque los estereotipos, yo lo veo mucho con temas con gente de mi edad y mi adolescencia, digamos. Sobre todo creo a las mujeres, también a los hombres, aunque no lo dicen tanto.
se nos meten estereotipos, ¿no? Es como que tienes que ser más flaca, tienes que ser así y así y así y así, y es este estereotipo europeo que siempre se nos mete. Mientras más blanca, más bonita, mientras más delgadita, más bonita. Claro, porque ¿quién maneja toda esta movida cultural, digamos, las películas más vistas? Es que es todo ¿Quiénes eso, las hacen? Hasta sigue pasando ahorita, André. Ha cambiado mucho con el Evo, ha cambiado mucho con ciertos canales de noticias, RTP, por ejemplo, que ponen a mujeres de pollera, que ponen a mujeres diversas en los noticieros, en los programas, como panelistas, como presentadoras. Pero sigue pasando. Sigue pasando. O sea, vos ve a TV, vos ve Unitel, vos ve Red 1. Tenemos el mismo estereotipo hasta de la manera de vestir, sin hablar del machismo asqueroso. No, y eso, en los noticieros son hombres con terno, blancos de cierto rango de edad, porque ya llegan a cierta edad igual los desechan. Y las mujeres, claro, con el super escote, con la minifalda hasta acá. Con un cuerpo hegemónico, estereotipo europeo, porque hay muchas presentadoras que son medio de piel más oscura y se pintan como europeas, como blancas, ¿entiendes? Igual hay un tema ahí en el maquillaje, incluso, que se está cambiando en el último tiempo, de las bases de distintas tonalidades, de incluso maquillar los ojos, la nariz, hasta el tema de tener una nariz aguileña como tiene la mayoría de los aymaras, es como, no me voy a operar la nariz porque es fea. Entonces es muy jodido, creo, y creo que sí ha cambiado muchísimo en el gobierno del Evo. Y también es una movida que mundialmente está cambiando cada vez más. Hay cada vez incluso, qué sé yo, actrices, modelos, que bueno, poco a poco se va cambiando la cosa. Pero es muy importante porque realmente creo que esto, mucha gente cree que es solo ceremonial. Para mucha gente que realmente no ha vivido discriminación, que vive en su burbuja, es como, ay no, seguramente el Evo lo ha hecho solo para hacerse el buenito y poner la huipala de adorno, la misma huipala, ¿cuánto significa? Acordate en 2019 cómo se quemaba la huipala, se pisoteaba la huipala, los policías se quitaron su huipala. Eso tiene un significado muy, muy, muy profundo y muy grande, porque ya no solo estás hablando de voy a aceptar mi cara, voy a verme al espejo y voy a sentirme feliz y voy a aceptar todo lo que soy, si soy más o menos aymara, si soy más o menos, si no estás hablando de tus derechos y los derechos de tu pueblo y de tu tierra, porque ¿qué ha significado la Constitución y el Evo? No ha significado solamente vamos a entrar al palacio y vamos a entrar a los restaurantes, ha significado vamos a decidir sobre nuestro pueblo, vamos a tomar decisiones sobre nuestro país, que ha sido lo más importante. No ha sido poner un presidente indígena de adorno. El Evo, además de tener un montón de mujeres en su gabinete, ha tenido a mujeres indígenas, y hemos visto a mujeres indígenas, mujeres de pollera, en puestos altos, en puestos de decisión. Hablábamos también de Silvia Lazarte, la presidenta de la Asamblea Constituyente. Por ahí se comienza, por realmente cambiar el país desde nosotros, gobernando las mayorías, gobernando estos, como dice el Evo, estas mayorías excluidas, y como él decía, originarios milenarios, ¿no? Ha sido muy importante, creo que necesitamos recordarlo todo el tiempo, no solamente hoy, ¿no? Sino todo el tiempo tenerlo bien presente, y creo que ya es un momento. Voy a cambiar un poco el rumbo de este programa para una cosa que a mí me hace ruido, que es, ¿qué significa el Día del Estado Plurinacional hoy? Hoy, en pleno 2024. ¿Es un día para festejar como si fuera un cumpleaños? ¿O es un día en el que realmente recordamos todas estas luchas y reafirmamos que somos un Estado plurinacional y reafirmamos realmente que tenemos nosotros también derecho a decidir sobre, como tú dices, sobre el rumbo del país? Claro. Y hay una nota que sacó justamente la Red 1, que la voy a leer. Hablando de Roma. Hablando del rey de Roma, sobre precisamente esto, ¿no? ¿Qué significa hoy el Día del Estado Plurinacional? Dice lo siguiente: feriado plurinacional. Arcistas alistan festejo. Evistas confirman bloqueos en carreteras troncales. La medida de presión se iniciará el lunes 22 de enero a las 0 horas en las carreteras troncales del país, afirmaron dirigentes.
Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales ratificaron la noche de este viernes los bloqueos y medidas de presión para el lunes 22 de enero, cuando el presidente Luis Arce celebrará el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. El Su 8 Arce cumpleaños. va a estar en la Casa Grande con la Marianela cantando, Tocando guitarra. al 100, ¿sabes? A mí me parece... Con gorritos de cumpleaños. Con su gorrito, Con con el Eduardo del Castillo. Había un con video el de Iván hace Rivas. dos años, creo, el Día del Estado Plurinacional de Luis Arce, donde está bailando así, ¿no? Es súper contento. Ay, Dios. En un almuerzo súper colonial. Qué vergüenza. Con un montón de mozos que les llevan la comida, que no es comida típica, obviamente. No, porque los académicos no comen chuño y cualquier cosa. Comen camarones. Claro, Ahí es que, André, tú no sabes, pero Luis Arce es académico, o sea, no es cualquier cojudo, no es como el indio cualquiera de Evo, no, por favor, él es académico, no sé qué se considerará la Marianela y el Eduardo, pero el Luis es académico, o sea, que lo respetan a Luchito Arce porque no es cualquier persona. Voy a cerrar esto de la nota con lo siguiente, dice: la instructiva del bloqueo es a nivel nacional desde las 0 horas del lunes. Exigimos respeto a nuestra constitución política del Estado. La están pisoteando los magistrados, que se están prorrogando. En ese sentido, como organizaciones de Cochabamba, nos vamos a sumar a los puntos de bloqueo, afirmó la dirigente de la Federación Única Departamental de Mujeres en conferencia de prensa. O sea, estamos en un contexto a pleno 2024 en el que tenemos al gobierno de Luis Arce que quiere como que hacer ver que es el nuevo gobierno del MAS y no sé, celebrar con gorritos de cumpleaños el Estado Plurinacional. Mientras están Soplar siendo... velitas con una tortita, ¿no? Exacto. Mientras están siendo el gobierno más neoliberal que hemos tenido. Lo hemos hablado en otros programas, André. El Luis Arce nos ha robado más plata que el propio Gonzalo Sánchez de Lozada. Nos está dejando con menos plata que el propio Gonzalo Sánchez de Lozada. Está negociando los recursos naturales. Sus hijos, o sea, ¿sabes qué? El Goni era un santo al lado de Luis Arce, porque sus hijos están, sus dos hijos están, y quién sabe, dijeron que la hija habían puesto de azafata en la Expo Cruz, creo. No sé, capaz de Luis Arce, no he corroborado el chisme, pero sus hijos están negociando nuestros recursos naturales, están vendiendo nuestro litio ilegalmente, están prorrogando a magistrados, hay una denuncia de la Patricia Arce, que fue una de las mujeres más combativas en el golpe de Estado, no nos olvidemos, que fue la alcaldesa de Vinto, y ahora está en la asamblea, de que todos estos magistrados, todas estas personas que están ahorita apoyando ciegamente el gobierno de Luis Arce, no lo están haciendo gratis. Cada uno tiene a su hermano, a su esposo, a su esposa en la función pública. Pasa con Gustavo Torrico, que también creo que tiene 3 familiares en la función pública. Entonces, o sea, el Estado plurinacional significa volvemos a esta justamente lógica que habíamos hablado al inicio del programa de que eran negocios familiares, ¿no? Exactamente. O sea, el gobierno de Luis Arce está haciendo lo mismo que justamente nos estábamos acordando como algo pasado antes del gobierno del Evo, de los gobiernos del Tuto, del Mesa, del Goni, etcétera, etcétera, de los gobiernos neoliberales, que era todo un negociado a puertas cerradas, la asamblea no tenía ningún rol porque era todo comprado, más o menos, todo pactado. Como decía justamente el Evo, lo hemos puesto al inicio del programa al promulgar la Constitución, justamente el Evo muy orgulloso decía el 2009 al promulgar la Constitución: esto yo no lo hago a puertas cerradas como los neoliberales. Esto lo hago de cara al pueblo, lo hemos debatido con el pueblo y se ha aprobado con 61,5, creo, 61, algo, la Constitución. En contraste, acabas de decir algo súper importante porque recientemente Luis Arce ha anunciado que está cerrando el negocio para la venta de litio con China y él mismo dijo que es una negociación interna. Y ni siquiera el legislativo, o sea, no está dejando que ni siquiera el legislativo tenga conocimiento de lo que está pasando. Y ha tenido muchas críticas porque no es legal. Es que, en primer lugar, por algo se ha hecho la nueva Constitución que establece, justamente por eso los militantes del MAS están reclamando eso, justamente
por lo que acababa de pasar antes del 2009, por la privatización que ha hecho el gobierno del GONI, por todo lo que ha sufrido el Alto Octubre Negro, se ha puesto en hincapié en nuestra constitución, en nuestra nueva constitución, respecto a los recursos que naturales, todo lo que involucre cualquier trato con recursos del Estado tiene que pasar por la asamblea, tiene que ser de público conocimiento. Si mañana se quiere hacer un trato, yo como ciudadana aquí a San Pablo tengo que saber qué carajo se está haciendo, porque también yo como ciudadana tengo el derecho de decir esto no me parece, ir a la asamblea y quejarme, o ir al gobierno y quejarme, pero no lo saben ni nosotros, ni los asambleístas, los hará la cojuda de la ministra de la Marianela Prada, no lo sé. Pero el caso es que está vendiendo Luis Arce nuestros recursos naturales y encima tiene el descaro de decirnos, sí, lo estoy negociando en privado. Y encima tiene el descaro de irse con su gorrito de cumpleaños y su torta a celebrar el Día del Estado Plurinacional cuando está vendiendo nuestros recursos de una manera más descarada que el propio GONI. Yo creo que Y la ahí, conclusión acá claro, que tenemos que nosotros resaltar, y que espero que la gente igual se quede con esta duda porque es algo que tiene que hacer ruido, es la nota que acabo de leer, dice arcistas versus evistas, pero yo creo sinceramente que es gobierno versus población civil, gobierno versus Bolivia versus porque, las claro, naciones del Estado Plurinacional. las naciones del Estado Plurinacional. Estamos viendo la Porque historia repetirse. están exigiendo, y lo hemos leído ahorita, respeto a la constitución política del Estado. No están exigiendo otra cosa, no están exigiendo nada descabellado, no están pidiendo cargos, claro, no están pidiendo plata. Luis, vas a hacer lo que nosotros queramos. No, le están diciendo, Luis, aunque sea si vas a vender el país, pásalo a la asamblea. Digo, transparentar lo que estás haciendo. Es que para algo existe, para algo justamente. O sea, por eso el Evo estaba tan feliz el día de promulgar la Constitución, porque con esa Constitución hemos blindado nuestros recursos naturales. Con esa Constitución hemos establecido que nadie, como está haciendo Luis Arce ahora, puede agarrar y venderlos al precio que se dé la gana, y venderlos, porque por algo hablamos tanto, industrializar el litio para producir, porque podemos, ya lo hemos hecho desde el gobierno del Evo, producir cosas de litio, nos da muchísima plata, podemos hacerlo, lo veníamos haciendo, Luis es el que ha cortado la industrialización del litio. Pero es que lo peor es que ni siquiera la Áñez se atrevió a esto. Justamente la Áñez no pudo venderle el litio a Elon Musk, que es este magnate. Porque la Constitución no se lo permitía. Le prohibía. Y ahora Luis Arce, como a lo mejor la gente, como tiene a la prensa comprada y la gente no se está dando cuenta qué tan grave es esto, agarra y vende todo, o sea, está vendiendo nuestro litio. Y que esté vendiendo nuestro litio significa saquear a la patria de nuevo. Y significa quitarle el futuro, quitarnos hospitales, escuelas, bonos, quitarle el futuro y el pan de cada día a millones, pero millones de familias de Bolivia. Y eso es lo que tenemos que recordar el día de hoy. Creo que eso es, no es un día para celebrar, es un día para conmemorar. Es un día para recordar. Sí, para darnos cuenta que el Estado plurinacional significa lucha, significa respeto a la madre tierra, significa respeto a la población, significa decisiones en conjunto, significa pluralidad. Y eso no lo tenemos ahorita. Ahorita de Estado plurinacional, nada. O sea, lo que vivimos es una dictadura blanda, porque los medios de comunicación obviamente no dicen nada. Como siempre en la historia. Con esto nos despedimos por hoy, pero yo creo que vamos a seguir hablando del tema porque es algo que da para mucho. Y bueno, los invitamos a todos, a todas, todes a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Matecito de Coca o Matecito Bolivia en todas las redes sociales. Nos vemos mañana en otro Matecito de Coca.